Habiendo descrito de nuestro ponente, doctor Luis Alfaro, le doy el pase para que inicie con su presentación, sin antes recordarle que cuenta con un periodo de 45 minutos para la misma y 10 minutos destinados a las preguntas de nuestro público. Gracias. Puede empezar. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes, noches ya a todos y a todas. Gracias al equipo de Derecho Civil por la invitación. Es un placer estar con ustedes en esta ocasión para poder conversar acerca de un tema un tema controvertido en torno entre los temas probatorios. Este, sin duda, es uno de los temas respecto del cual la doctrina, la jurisprudencia y también hay problemas de carácter normativos, ¿no? Es el tema de las pruebas de oficio. Al respecto se pueden explicar o comentar diversos aspectos de esta institución. Sin embargo, en esta ponencia me centraré específicamente a dar cuenta de cuáles son los criterios de aplicación o también llamados así los límites, ¿no? Los criterios que funcionan como frenos y contrapesos frente al ejercicio de este poder por lo irruptivo que puede significar, dado que, y con esto estoy haciendo ya la introducción al tema, ¿no? Pruebas de oficio y límites, dado que se trata de una situación, llamémosle anómala, extraordinaria, excepcional, ¿no? Que es el modo como usualmente las legislaciones fijan a este poder probatorio, que me gusta llamarlo así más que un tipo de prueba, ¿no? Porque no es en rigor una prueba que corresponda al juez, ¿no? Como podría equivocadamente pensar, ¿no? Prueba de parte, prueba de oficio. No, en rigor es un poder probatorio del juzgador. La prueba son eh, medios o elementos que buscan confirmar o refutar una determinada versión de los hechos o hipótesis. No es que pertenezcan a las partes o al juez. Lo que hacen las partes es regularmente aportar información para buscar confirmar sus hechos o la afirmación de los hechos y también refutar los hechos contrarios. Por eso que en rigor es un poder probatorio, ¿no? Una potestad atribuida al juez a efectos de poder, eh, mejorar el conocimiento de los hechos, dada el presupuesto fundamental que es una conditio sine qua non para el ejercicio de este poder probatorio, que es la insuficiencia probatoria o lo que algunos autores llaman lagunas probatorias. Es la que condiciona el uso de la prueba. O sea, no es una potestad usual ordinaria, ¿no? Las partes, si es que de hecho cumplen bien su aportación de pruebas para confirmar sus hechos, eh, por lo general no habría necesidad de utilizar esta potestad. Entonces, esta situación extraordinaria produce o puede producir un efecto, un impacto en la actividad probatoria regular desarrollada por las partes y gestionada por el juzgador, ¿no? Pensar en que él mismo puede o tenga la posibilidad de incorporar información, ¿no? Desde su propia iniciativa, en principio puede parecer algo que pone en riesgo, de hecho, el riesgo de otras garantías procesales. La primera, la carga de la prueba, por ejemplo, como institución fundamental para aportación de pruebas, ¿no? Entonces, se hace necesario unos límites o criterios, ¿no? Que funcionen como frenos y contrapesos. De hecho, si lo caracterizamos a la prueba de oficio como un poder, esto nos puede permitir advertir que, como todo poder o potestad, requiere de criterios de aplicación, requiere de límites, ¿no? O frenos, dependiendo de la concepción que se tenga de las teorías del poder en general, límites o frenos y contrapesos que hagan necesario que no terminen por ser la consecuencia de una arbitrariedad o actos arbitrarios o que finalmente terminen beneficiando conscientemente a una de las partes respecto de la otra, ¿no? Entonces, las discusiones teóricas contemporáneas en torno a los poderes probatorios del juez, y en este caso el poder probatorio de oficio, que no es el único poder probatorio, por cierto,
se centran en dar cuenta de cuáles son esos límites, es decir, el modo como se deben utilizar, ¿no? Dado que los sistemas procesales reconocen expresamente en mayor o menor amplitud una cierta cantidad de poderes probatorios, el que estamos analizando es el poder probatorio ex oficio, ¿no? Nace desde la iniciativa del juzgador. Sin embargo, la principal preocupación contemporánea de la doctrina procesal es establecer cuáles son esos límites, ¿no? Entonces, he ahí la importancia del tema o la ponencia de esta tarde-noche que quiero comentar con ustedes. El problema del poder, como he dicho en algunas ocasiones, es el problema de sus límites, ¿no? Per se, la prueba de oficio, la potestad probatoria ex oficio para adicionar pruebas a partir de una buena razón como es la ausencia de información o lagunas probatorias respecto de un hecho que se advierte de los mismos actuados, eh, parece ser necesaria para que el juzgador decida, ¿no? Es decir, el juzgador frente a una insuficiencia tendría que, en todo caso, decidir conforme lo que obra en autos, a pesar de haber advertido insuficiencias probatorias en caso que uno utilice las pruebas de juicio. Entonces, la finalidad es principalmente epistémica en el sentido de que busca mejorar el conocimiento frente a una laguna de información respecto de algunos hechos que requieran probarse. Por tanto, la clave está, o la relevancia está en cómo utilizar estas pruebas. Bueno, estos límites funcionan como criterios que orientan al juzgador para utilizarlo de manera adecuada y que no eh, termine por poner en riesgo otras garantías procesales que también interesan para el proceso. Es decir, en el proceso no solo interesa que el juzgador tenga mayor información a toda costa, por supuesto, interesa que éstas se realicen de manera armónica o lo más equilibradamente posible con otras garantías procesales que para el procedimiento y para el Estado, a través de la tutela jurisdiccional efectiva, interesan también, ¿no? El desafío, por tanto, teórico y normativo, también jurisprudencial, es buscar esta armonía entre situaciones excepcionales de lagunas probatorias y el uso de esta potestad probatoria de manera armónica, con las garantías, y esto nos da pie o nos da paso a los límites. Voy aquí a apoyarme en unas diapositivas, no sé si puedo compartir con ustedes. Me confirman, por favor. Proyectar. Me van confirmando si se puede visualizar. Sí se visualiza, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora que bueno, entonces, todo esto a modo de introducción para mostrar la importancia, ¿no? Ahora, este mismo ejercicio de los límites del poder se aplica en cualquier escenario en donde el juzgador está premunido de una potestad de oficio, ¿no? No es la única potestad de oficio que el juzgador tiene para gestionar el proceso. Tiene nulidad de oficio, giurno vit curia, que también es de oficio. Entonces, estas potestades deben, la doctrina procesal sugiere que sean articuladas con criterios o límites que permitan justificar decisiones de este tipo, ¿no? Cuando no son decisiones ex oficio, que es el resultado, por tanto, de algún pedido de las partes o de la gestión adecuada del proceso conforme a unas reglas que establecen los códigos procesales, no hay mucha preocupación del riesgo que puede suponer de esas potestades. Lo hay más cuando estamos frente a potestades ex oficio. Esta es una potestad ex oficio sobre la actividad probatoria, ¿no? Por tanto, los límites juegan un papel fundamental para su buen desarrollo o buena aplicación en los casos concretos. Eh, Quisiera mostrar los puntos que voy a tratar porque es tan importante este tema, el de la prueba de oficio y sus límites, es que la Corte Suprema, en un pleno casatorio, exclusivamente ha tratado sobre las pruebas de oficio, intentar resolver los principales problemas que sugieren la práctica jurisdiccional. Es decir, la Corte Suprema detecta a esta institución como especialmente problemática en su aplicación. Ya la doctrina procesal también es abundante en plantear discusiones, debates acerca de su viabilidad, fíjense, y también a nivel normativo, aunque en el caso del proceso civil se han hecho algunas enmiendas
hace ya algunos años, el tratamiento normativo de las pruebas de oficio es mejor que las versiones anteriores, ¿no? Hay un desarrollo normativo un poco más robusto. Sin embargo, antes del 10º Pleno Casatorio Civil, seguía siendo un tema especialmente problemático. Problemático en la doctrina, problemático en la normativa y también en la jurisprudencia. Entonces, la Corte Suprema establece un pleno casatorio dedicado específicamente a establecer reglas vinculantes en torno al modo como se debe utilizar las pruebas de oficio, ¿no? Y hay diversas cuestiones. Aquí voy a tratar de compatibilizar tanto lo que dice la doctrina, pero también lo que propone el 10º Pleno Casatorio en torno a los límites al poder, ¿no? Y pasaremos revista y discutiremos un poco cuáles son esos límites sugeridos por la Corte Suprema en este 10º Pleno Casatorio Civil, pero también qué tan adecuados han sido estas reglas vinculantes en contraste con lo que dice la doctrina, ¿no? Eh, entonces, aquí está el 10º Pleno. Les mencionaba que es un caso de reivindicación, un caso en la que se discute el tema controvertido en particular, es un problema de reivindicación, pero la cuestión controvertida gira en torno a un problema de identificación, individualización del bien materia a restituir, dada la existencia de una duplicidad de enumeración o en todo caso que no, en el caso concreto, no se establecía con precisión cuál era el bien materia a restitución. Y entonces, en segunda instancia, la Corte Superior establece o sugiere la posibilidad de que para dilucidar esta cuestión controvertida en particular y eventualmente para determinar si hay un propietario que requiere la restitución del bien o reivindicación del bien, entonces podría ser sugerible una pericia, ¿no? Una prueba pericial. Esta indicación, esta mención de la Corte Superior eh, fue la que generó que este caso en particular fue tomado como referente para establecer este pleno casatorio. Y así funciona la lógica de los plenos casatorios en el Perú. Se detecta un caso, no sé si fue el mejor, quizás se pudo trabajar un caso más discutible que solo un problema de nomenclatura, de numeración, es un tema problemático, pero quizás hay otros casos también que pudieron haber sido tocados. Pero este fue el elegido y por tanto, a partir de lo que la Corte Superior estableció de la posibilidad de que, o la necesidad de que el juez de primera instancia pudo haber establecido o propuesto una pericia especial para dilucidar, ¿no? La Corte Suprema ve en este caso una oportunidad para poder pronunciarse sobre las pruebas de oficio. La sentencia que contiene el 10º Pleno Casatorio es bastante amplia, más de 100 folios, hay un desarrollo teórico, a mi modo de ver, mm, de bastante amplio, ¿no? Y esto no solo pasa con el 10º Pleno Casatorio, pasa con casi todos los plenos casatorios. Esto que puede ser vista como una virtud, eh, merece una observación, ¿no? Sobre todo si es que asumimos que los plenos casatorios en el Perú son reflejo de los precedentes judiciales y la técnica de los precedentes judiciales o la teoría de los precedentes judiciales se centran en los hechos, no tanto en las cuestiones de derecho, ¿no? Tanto para su aplicación, para su apartamiento, etcétera. Los hechos son los aspectos que deben ser eh, mayor desarrollados, deben merecer mayor desarrollo que las cuestiones de derecho. Si uno revisa los 10 plenos y quizás, no sé, ojalá que no pase con el siguiente pleno casatorio, que seguro está a puertas de salir, eh, el desarrollo argumentativo debe centrarse en las cuestiones fácticas más que en las cuestiones teóricas. eh, y por tanto, a efectos de garantizar lo que propone la teoría del precedente, una aplicación del precedente a partir de un juicio analógico de los hechos. Los hechos del caso presente deben ser análogos en sus aspectos principales a los pasados. Si la Corte Suprema se preocupa más por las cuestiones jurídicas y respecto de los hechos hay una escasez de argumentación, el problema luego será ver cómo calzan los hechos actuales a los hechos pasados, ¿no? Solo modo de comentario.
Esto voy a pasarlo muy rápido para ir ya directamente a los límites. La Corte Suprema, estos plenos casatorios tienen carácter vinculante, ¿no? Por tanto, hay una fuerza obligatoria para los operadores de justicia, para los jueces, etcétera. Y lo que acabo de mencionar, ¿no? La base de un precedente, si acaso nuestros plenos casatorios son un reflejo de de los precedentes judiciales, debería estar concentrado en las cuestiones fácticas más que en las cuestiones jurídicas. Es más, en las reglas vinculantes, esto es lo que en teoría de precedente se llama precedentes reglas, ¿no? Precedente sentencia, el acto, ¿no? Decisorio, el precedente regla, eh, muchas de estas reglas se desvinculan de los hechos del caso concreto. Esta ponencia se centra en los límites, pero sugiero revisar todas las reglas vinculantes y advertirán que todas estas reglas, o gran parte de estas reglas, no responden a las cuestiones fácticas del caso concreto. Dicho de otro modo, estas reglas están pensadas en problemas también de la prueba de oficio, sí, pero respecto de otras problemáticas no propias de este caso, del caso que fue materia de vinculación. Ah, entonces, ahora paso a ver cuáles son esos límites. Como mencioné al inicio, eh, desarrollará esta parte guiada por la propuesta del Pleno Casatorio, pero también a través de lo que dice o ha dicho ya la doctrina procesal al respecto desde hace buen tiempo cuando se analizan las pruebas de oficio, ¿no? La Corte Suprema establece en la tercera regla todos los límites, desarrolla, o al menos lo cita, luego desarrollará en otras reglas, pero aquí están concentradas todos los límites que la Corte Suprema propone como pertinentes, adecuados para el ejercicio de la prueba de oficio. Dicho de otro modo, un juez peruano aquí ahora, en materia de justicia civil, si desea aplicar las pruebas de oficio, debe cumplir cada uno de estos límites, ¿no? Y se dice textualmente, el juez de primera y segunda instancia, o de segunda instancia, como ustedes sabrán, también en el Perú, esto lo establece también el Código Procesal Civil, en segunda instancia también se pueden utilizar las pruebas de oficio en el ejercicio y trámite de la prueba de oficio, en el ejercicio y el trámite, ¿no? Por tanto, estos límites son presupuestos para el ejercicio, para el uso, y también se armonizan en el procedimiento de cómo utilizar las pruebas de oficio, ¿no? Deberá cumplir, no es que puede o no cumplir. Aquí está la fuerza del precedente a nivel terminológico, ¿no? El enunciado es claro en mencionar que es una regla vinculante, todas las reglas vinculantes en teoría del presente, las reglas, precedentes reglas en teoría del precedente son vinculantes por mandato legal en el Perú, artículo 400 del Código Procesal Civil. Sin embargo, aquí la Corte Suprema, iba a decir legislador, es enfático en utilizar las expresiones deberá, ¿no? De cumplir de manera obligatoria. Creo que queda absolutamente claro esto, que no son optativas, no son opcionales. Cuando el juez advierta una laguna probatoria, puede o no utilizar estos límites. No, debe hacerlo. La Corte Suprema lo plantea de manera obligatoria, por si no quede claro, deberá cumplir. Y aquí hay una serie de expresiones que dan cuenta de la fuerza vinculante con la que la Corte Suprema intenta describir el fenómeno de los criterios o límites. Deberá cumplir y obligatorio. Listo los siguientes límites, ¿no? Excepcionalidad, pertinencia, fuentes de prueba, motivación, contradictorio, no suplir las partes y una sola oportunidad. Una cuestión antes de analizar cada uno de ellos es que en pocos casos de las potestades ex oficio que mencioné al inicio, la jurisprudencia y la Corte Suprema se ha mostrado bastante restrictiva, ¿no? Bastante robusta en los límites, ¿no? No es usual encontrar en la jurisprudencia ni de la Corte Suprema de que para otras potestades ex oficio, como nulidad de oficio, ayuno, vicuria, etcétera, se haya tomado el tiempo de establecer tantos límites o criterios. Hay quienes podrían pensar que estos podrían funcionar
como criterios para desincentivar el uso de la prueba de oficio. Luego habrá que ver la data empírica para ver si realmente esto está funcionando como mecanismos que incentive o desincentive por lo bastante restringido que va a hacer o que debería estar haciendo cada vez que se utilicen las pruebas de oficio. Fíjense. Entonces, también debo mencionar que estos límites incorporan o integran lo que la doctrina procesal ya venía estableciendo y lo que la ley procesal, después, en la última reforma en el Código Procesal Civil, establece sobre las pruebas de oficio, ¿no? Y entonces, eh, la Corte Suprema no solo reproduce lo que dice el Código Procesal Civil respecto a las pruebas de oficio, sino también incorpora a aquellos que han establecido ya la doctrina hace mucho tiempo y también situaciones que son propios de ciertos problemas de orden práctico, ¿no? De la práctica judicial, que también se integra como un límite. Así que vamos viendo cada una de ellas y describiéndolas y discutiéndolas un poco. Comenzamos con, bueno, aquí ya esto ya lo he mencionado, ¿no? El poder de oficio ilimitado puede desbordarse en actos arbitrarios. Un poder sin límites puede generar decisiones arbitrarias y que para los efectos de la prueba de oficio puede incluso ser un lugar común de actos que puedan inclusive incorporar algún tipo de prejuicios a priori de las decisiones, ¿no? De hecho, las pruebas de oficio pueden también ser, o los poderes propios de ese oficio, pueden ser estudiadas desde la psicología cognitiva, ¿no? Especialmente la posibilidad de generar ciertos sesgos cognitivos como el de confirmación. Entonces, son fundamentales, generan un control y equilibrio del derecho de las partes y de los poderes del juez. Poder probatorio con límites, por tanto, ¿no? Mm. ¿Cuáles son las situaciones, por ejemplo, de la práctica judicial que generan estas usos indebidos, por llamarlos así, o patológicos de las pruebas de oficio? Eh, Dilaciones indebidas, son impertinentes, algunas de ellas, no se utiliza, o se utilizan para no resolver el mérito, se emplean una y otra vez y no se consideran a las partes en su ejercicio, ¿no? Es decir, la práctica, el ejercicio mismo de la prueba de oficio, eh, en general, por supuesto hay casos excepcionales, se mostraba bastante desvirtuado, desnaturalizada en torno al propósito de este poder, ¿no? Es decir, se utilizaban para otras cosas que realmente no, no, son los fines o no es el fin de la prueba de oficio. Y entonces la legislación, las reglas vinculantes, ¿no? Eh, establecen criterios, establecen límites. mm, para primera y segunda instancia. Y estos límites también nacen como ocasión de la proscripción de la nulidad de sentencia por omisión a la prueba de oficio, ¿no? También, es decir, que no, en segunda instancia no se declare nula por omisión a la prueba de oficio, ¿no? Sino que la misma sala superior o quien actúe como juez de apelación puede actuar pruebas de oficio, con todos los límites que, de hecho, la Corte Suprema en otra regla también sugiere el procedimiento, la forma como debe utilizarse. Ahora, el primer límite es, creo que el más característico de este poder, que se trata de una potestad extraordinaria, excepcional. Significa que, por tanto, que no es que sea un momento específico. Esto hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque no en todos los procesos es cuestión de utilizar las pruebas. No es una audiencia de pruebas más, no es un poder de admisibilidad, de filtrar la actividad probatoria. Es un poder extraordinario y excepcional. La regla es, por tanto, ¿cuál es lo ordinario? Entonces uno debe preguntarse. Es que las partes son las primeras y los principales llamados a aportar las pruebas, a presentar las pruebas, que busquen confirmar sus hechos o desvirtuar de las partes contrarias, pero son las partes. Este potestad es extraordinaria y excepcional. No debe ser un lugar común.
¿no? Solo se utilizará en tanto y en cuanto exista, ¿no? Esta insuficiencia probatoria. De lo contrario, al no haber lagunas probatorias, este poder podría ser innecesario, ¿no? Después tendría que resolver conforme lo que obre en auto. Am, entonces, la Corte Suprema aquí sostiene que es, por tanto, una facultad extraordinaria o excepcional y la excepción, ¿no? La regla, por tanto, sigue siendo las partes, ¿no? Acá esta regla también, o criterio o límite, es compatible con el concepto de carga de la prueba subjetiva, es decir, que son las partes, que son las llamadas, las que alegan los hechos, o que hacen las alegaciones fácticas, las llamadas, ¿no? O los responsables a aportar información o evidencias que demuestren estas alegaciones sobre los hechos, ¿no? Y no el juez, ¿no? No el juez. Eh, un dato antes de la pertinencia es que aquí la Corte Suprema también, en esta regla no, pero que es compatible con esta regla, es el carácter discrecional en el modo como el Corte Suprema lo describe, ¿no? Es decir, que su naturaleza jurídica no es una obligación o un deber. Aquí la Corte Suprema no es muy precisa en usar las expresiones potestad discrecional, potestad obligatoria, habla de facultad y no deber, pero más allá de las discusiones por falta de precisión técnica de repente en la terminología, lo que se puede inferir es que no en todos los casos es un deber. Será un deber siempre y cuando exista una laguna probatoria. Fuera de ello, es una facultad discrecional, libre del juzgador, ¿no? Esta es una interpretación que puede hacerle. Y por tanto, si es una facultad y no un deber, entonces es extraordinaria, puede o no utilizarlo y no debería haber ninguna consecuencia o una sanción de nulidad ni en primera ni en segunda instancia por su omisión, ¿no? Eh, ahora, el otro criterio que es límite, ¿no? Es un criterio límite, que es la pertinencia, ¿no? Si se fijan con cuidado, la pertinencia es un límite también para el, para las partes, ¿no? O para la actividad probatoria de las partes. El- el- la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de doctrina procesal considera que uno de los límites al derecho fundamental a la prueba es la pertinencia, ¿no? Lo que en el común law se llama relevancia. Eh, y por tanto es un límite válido al derecho fundamental a la prueba. Es un límite que la Corte, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha sostenido que, además de la licitud, la pertinencia es uno de los límites al derecho fundamental a la prueba aceptado constitucionalmente. Entonces, significa que aunque las partes aporten o pueden aportar todas las pruebas que consideren estratégicamente adecuadas para probar sus hechos, el juzgador puede evaluar la pertinencia de estas pruebas, ¿no? Y por tanto, fíjense, si para las partes la pertinencia es un filtro de admisibilidad, cuanto más para las pruebas que aporten también el juzgador. Es decir, el juzgador no podrá, con ocasión de la prueba de oficio, buscar integrar el vacío probatorio específico, ¿no? A través de pruebas que no están vinculadas con los hechos materia de controversia. Quiero decir que la pertinencia funciona como un filtro epistémico, un filtro lógico para la actividad probatoria o para las pruebas presentadas por las partes y aquellas también que sean introducidas por parte del juzgador, ¿no? Es decir, aquí con la pertinencia como límite se propone un equilibrio entre la necesidad de prueba que tenga que ver con el hecho controvertido y que busquen integrar ese vacío. Dicho de otro modo, se podrá o es aceptable la integración de los vacíos probatorios en tanto que la información con la que se busque integrar sea realmente pertinente.
De lo contrario, pues simplemente no tendría que determinarse cuál es el medio probatorio, ¿no? Y en el criterio que más adelante mencionaré, creo que es una posibilidad en importante de que, entre otras cosas, se discuta la pertinencia, ¿no? Porque el jugador podrá decir que el documento en el proceso de reivindicación que se busca o que busca integrar el vacío es el contrato X, ¿no? Sin embargo, podría las partes, teniendo la oportunidad de ser escuchadas, formular algunas observaciones o cuestionamientos o decir o discutir incluso la pertinencia de esa prueba que el juez inicialmente considera que puede integrar el vacío, ¿no? Entonces, mmm, la pertinencia juega un rol fundamental para la admisibilidad de las pruebas aportadas por el mismo juzgador, como lo es también para las pruebas aportadas por las partes, ¿no? Es un tratamiento, por tanto, isonómico en torno a a la evaluación de lógica de la información que se ingresa respecto a los hechos controvertidos y la que intentan incorporar el juzgador para salvar ese vacío. Ah, otro de los límites es las fuentes de prueba, ¿no? Es decir, uno de de las observaciones que a menudo la doctrina procesal hacía acerca de incorporar pruebas de oficio por parte del juzgador es que pueda esto ser una excusa para actos que afecten su imparcialidad, ¿no? O, es decir, en otras palabras, que mediante el uso de la prueba de oficio, el jugador se expone y expone su parcialidad respecto de una de las partes, ¿no? Bueno, si tomamos en cuenta las fuentes de prueba, es decir, que el juzgador advierta la insuficiencia o laguna probatoria a partir de la información propuesta de las partes o, dicho de otro modo, a partir del relato expuesto por las partes, entonces esta observación, esta crítica podría ser superada o al menos limitada, ¿no? Dado que no es que el juez, si bien desde su iniciativa advierte la laguna probatoria, pero esta identificación de la laguna probatoria no se realiza de la nada, sino de los hechos alegados por las partes, del relato de los hechos alegados por las partes. Y esto nos remite a las fuentes de prueba, es decir, la información que las partes traen en el proceso civil en sus fundamentos de hecho, en sus fundamentos de hecho de la demanda, de la contestación, desde ahí de donde deberá dar cuenta, identificar, detectar del relato de las partes algún hecho que esté ausente o carente de prueba. ¿Mm? Entonces, esta límite de fuentes de prueba funciona como una herramienta de justificación desde donde nace la iniciativa probatoria del juzgador. No es de la nada, sino a partir de las fuentes de prueba, ¿no? Y esto también estaba regulado siempre, el 194 establece que siempre que la fuente haya sido citada por las partes. Fíjense, este límite establecido por la Corte Suprema dialoga con lo que prevé el legislador ya anticipadamente, siempre que la fuente de prueba haya sido citada. Entonces, esta es otra forma de enfrentar la crítica o observación al riesgo que puede significar que el juzgador incorpore prueba, es decir, afectando su imparcialidad. Pues no es la única, más adelante veremos otro límite que también juega en favor de que este ejercicio de potestad probatoria no termine siendo un acto que afecte la imparcialidad, entre otras cosas. Y me refiero directamente ya al contradictorio, ¿no? El contradictorio no solo es un principio procesal bastante conocido en la doctrina, en la práctica jurídica, sino que también es un principio o un derecho fundamental procesal. Fíjense, es un derecho fundamental como otros derechos fundamentales con efectos verticales a todos los poderes públicos. Es decir, el ejercicio del poder en general y el poder, en este caso, probatorio de oficio en particular debe ser el resultado de un diálogo previo con los destinatarios de esta decisión, ¿no? La decisión de incorporar pruebas adicionales a partir de una insuficiencia probatoria debe suponer el diálogo previo, el escuchar antes y decidir después. La necesidad de que el destinatario de las decisiones
estas tan intensas, como dicen algunos autores, porque luego podemos conversar que hay otros poderes probatorios que no tienen esta vocación tan irruptiva, tan intensa respecto de la actividad probatoria de las partes, ¿no? No solo porque nace de su propia iniciativa, sino por el hecho de que integre mayor información al juzgador, que luego formará parte de todo el material probatorio respecto del cual él mismo va a decidir. Esto creo que ya de por sí lo hace especialmente interesante, pero riesgoso, ¿eh? Bastante riesgoso, pero no por ello innecesario, ¿no? Sí. Entonces, el contradictorio es otro de los límites que tienen una base constitucional como derecho fundamental y su desarrollo normativo está en todos los códigos procesales. Como una herramienta dialéctica, Calamandrei, el jurista italiano, que tanto ha influenciado en sus trabajos en torno a la comprensión del proceso y el- la, la dialéctica del mismo, encuentra en el contradictorio la herramienta adecuada que permite justamente ver al proceso como una herramienta dialéctica de toma de decisiones, ¿no? Calamandrei señalaba que el contradictorio, por tanto, es el instrumento que propone o que permite que las partes sean escuchadas antes de la decisión, ¿no? Es también, Tarufo decía que el, el elemento democratizador del proceso es sin duda el contradictorio, ¿no? En el sentido de que las partes tienen la oportunidad de ser escuchadas en lo que puedan alegar, observar, cuestionar o decir o aportar pruebas también, ¿no? Que permite el contradictorio, ¿no? Entonces, cuando se trata, por tanto, de pruebas de oficio, pero no solo por la prueba de oficio, a todo el proceso, pero aquí más todavía. De hecho, hay en legislaciones comparadas, como el caso del Código Procesal Civil francés, que establece que esta noción del contradictorio, especialmente una concepción fuerte que involucra al juzgador como promotor del contradictorio, eh, es la condición para todos los poderes del juzgador para tomar decisiones, especialmente cuando se tratan de poderes ex oficio, se señala expresamente. Y por tanto, entonces el contradictorio, al menos en un sentido fuerte, en un sentido más robusto, como quiero llamar, un sentido más efectivo, no solo un sentido lógico formal, sino realmente que involucre al juzgador y que sea el elemento que transdisciplinar, ¿no? Que en todo proceso de todo tipo y en toda instancia esté presente el contradictorio. Sin embargo, aquí la jurisprudencia de la Corte Suprema en torno al uso del contradictorio, ¿no? Asumía diversas posiciones, ¿no? Aunque, fíjense aquí en la diapositiva, en el artículo 194, en la última reforma que hace varios años ya se establecía que deberá asegurarles el derecho al contradictorio a las partes o de contradicción de las pruebas, ¿no? Es decir, la legislación, el Código Procesal Civil, establece expresamente, acá no hay duda sobre la incorporación, aunque incluso desde el punto de vista crítico, teórico, esto, aunque no hubiese sido así, también la doctrina entendía que al ser un derecho fundamental procesal, esto no puede ser una excusa para el legislador que frente a una omisión decida sin escuchar a las partes, ¿no? Eh, sin perjuicio de ello, el legislador lo incorpora expresamente en la figura del contradictorio. No obstante, la jurisprudencia parece haber sido existir desacuerdo en el modo como se utilizaba el contradictorio. Asumía que sí es necesario, pero la responsabilidad o el problema de desacuerdos jurisprudenciales era en el modo como utilizar. Y antes del pleno casatorio, la jurisprudencia, como aquí les muestro, al menos dos, asumían estos, un contradictorio previo y un contradictorio diferido, ¿no? Aunque un sector de la doctrina nacional en la que se establecía que lo más recomendable, tratándose de que se va a aportar más información y que ésta puede eventualmente ser relevante para la decisión final, entonces el previo era la forma adecuada. De hecho, cuando se incorpora esta regla, se presumía que se refiere al contradictorio previo, ¿no? Pero la jurisprudencia
era vacilante en establecer sentidos previos o diferidos del contradictorio, ¿no? Como ven en estas dos resoluciones. Y bueno, aquí la Corte Suprema establece, ya no en esta tercera regla, sino en la cuarta regla, que hace un desarrollo de este límite, y dice que principalmente, de manera resumida, es que el contradictorio puede ser previo o diferido, ¿no? No hay una toma de posición por parte de la Corte Suprema respecto a cómo debe ejercerse el contradictorio. Simplemente mantiene la posibilidad de que se pueda, que un juez en un caso concreto decidir a partir de la naturaleza del proceso, así se establece, cuándo será previo, es decir, cuándo previamente escuchar las partes y cuándo simplemente se pone en conocimiento de las partes de lo decidido, ¿no? Eh, También establece que puede ser de forma oral o escrito. Esto es simplemente una manera de poder mostrar que el procedimiento civil peruano actual encuentra una regulación legal en el Código Procesal Civil y que respecto al CAL se propone que se trata de un proceso escrito, lo cual no es cierto, o menos no es completamente cierto, y que el sistema de litigación oral, por tanto, propone un sistema absolutamente oral. Esta regla lo que plantea es mostrar que en el Perú, en materia de justicia civil, se da un procedimiento oral conforme a estas nuevas reglas administrativas, pero que ya están bastante aplicadas y buen tiempo en los distritos judiciales del Perú, y el Código Procesal Civil, que sería, al menos se puede interpretar de esta regla, que sería la forma escrita, ¿no? Esto, por supuesto, no es del todo exacto. Tantos el procedimiento del sistema de litigación oral administrativa como el Código Procesal Civil establecen actos, momentos y formas tanto orales como escritas, ¿no? Este no es la cuestión. Aquí la importancia está en qué tipo de contradictorio es el más eficaz para ser una coparticipación de las partes y para filtrar mejor la información que se va a adicionar al proceso. Esa es la pregunta importante en determinar cuándo es previo y cuándo es diferido. Y de hecho la doctrina aquí sí era bastante enfática en mencionar, la doctrina nacional me refiero, tuve el gusto de hacer varios trabajos al respecto, pero se proponía que era el previo, ¿no? Quizás hasta esto se podría haber pasado como obvio. Sin embargo, la Corte Suprema, repito, menciona que puede ser uno o lo otro. Queda en manos del juzgador, por tanto, aquí y ahora que deciden en un caso concreto en qué supuestos puede ser previo y en qué diferido. Más de uno podría dudar, ¿no? Podría ser escéptico de que, dado que el previo podría, a veces es vista como una forma de dilatar el proceso, que tampoco es cierto, y en cambio el diferido es decidir y poner en conocimiento, posiblemente, ¿no? De repente haya más casos en donde se prefiera el contradictorio diferido al previo. No obstante que para estos casos, a mi modo de ver, el previo es en la mejor forma. Aquí propongo ya para ir terminando una serie de criterios por la que en el caso de las pruebas de oficio podríamos discutir en diferentes ejercicios de poderes ex oficio o decisiones judiciales, pero el previo tiene estas ventajas, tanto epistémicas, incluso psicológicas también. Decía al inicio de esta ponencia de que hay investigaciones respecto a la prueba de oficio que evidencian la posibilidad de que esto puede generar también sesgos cognitivos. Bueno, el contradictorio funciona como un mecanismo adecuado, una herramienta idónea para gestionar los posibles sesgos cognitivos que afecten la decisión final respecto de cierta información que puede incorporar el juzgador. Mientras más se promueva el debate, mientras más se genere el control intersubjetivo de las decisiones, mayores probabilidades de que esta decisión sea la más correcta y pues, sea resultado de la coparticipación de las partes. Razones constitucionales, procesales, epistémicas, porque el contradictorio es, y lo dice el profesor Giovanni Tusset en un libro de filosofía de la prueba, dice que el valor epistémico del contradictorio está en el control intersubjetivo de las decisiones, el control público, ¿no? Control y publicidad. De este modo, la información que se resultante del ejercicio del control intenso de esta información, ¿no? Será, por tanto, el mejor o de mejor calidad la que tendrá el juzgador al final para resolver, ¿no? Es decir, el material probatorio se espera que con una buena promoción del contradictorio, esto es, debatir la nueva información que se pretende incorporar,
la, el resultado, la información neta, sea de mejor calidad y por tanto contribuya a salvar esa insuficiencia probatoria y a demostrar o confirmar, o refutar, depende ya esto dependerá de la valoración de la prueba, el, las hipótesis planteadas por las partes, ¿no? Hay más, aquí voy a pasar muy rápidamente, la motivación, qué duda cabe, no solo para la prueba de oficio, sino para cualquier decisión, pero aquí más, el mismo legislador establece que es motivada, ¿no? La motivación tampoco es una licencia de legislador, la motivación es una exigencia constitucional, como lo es el contradictorio, no está sujeta a la regulación legal o no, el juez debe siempre sus decisiones, salvo los decretos, hacerla, perdón, conforme a una motivación, autos y sentencias. No suplir a las partes, ¿no? Esta idea de que las pruebas de oficio pueden ser sustitutos a la labor de las partes. No, siempre que se extraigan de las fuentes de pruebas, siempre que las partes hayan tenido la posibilidad de presentarlas, siempre que esto no suponga eh, justificación de negligencia de las partes, ¿no? Entonces, estas pruebas pueden y de hecho deben ser utilizadas para mejorar el conocimiento de los hechos, ¿no? Hay una compatibilidad en la búsqueda de la verdad como justificación epistémica de la prueba y en este caso de las pruebas incorporadas, no solo por las partes, sino también por el juzgador, ¿no? No, por tanto, el juez cuando usa la prueba de oficio no deberá suplir a las partes. Y finalmente, que esta regla no está en la doctrina o no está prevista en la legislación, pero se incorpora por la Corte Suprema, se entiende por el uso exorbitante, de repente incontrolable o constantes, que lo único que hace es delatar el proceso y por tanto la Corte Suprema dice solo en una oportunidad, ¿no? Por tanto, aquí es una exigencia al juzgador revisar bien el caso, el expediente, para verificar, dado que solo será en una oportunidad y no cuando lo continuamente siga advirtiendo estas insuficiencias y pueda utilizarlo. Después de este pleno casatorio, por tanto, solo en una oportunidad podrá utilizarlo. Y una propuesta ya para ir finalizando en serio es que estos límites que aquí he comentado pueden también ser entendidos de acuerdo al procedimiento, ¿no? Decía la Corte Suprema que estos deben entenderse en el ejercicio y en el trámite. Bueno, una forma de articular estos límites es la que presento ahora a ustedes, es decir, la iniciativa debe procurar el límite del excepcional, lo pertinente, fuentes y no represar las partes, el trámite necesariamente con contradictorio y una sola vez, y el límite de la motivación debe verse plasmada en la decisión, es decir, en el auto por la que se decide incorporar o integrar esta evidencia o pruebas que el juzgador haya propuesto al inicio, ¿no? Este sería, por tanto, el modo como se pueda articular estos límites, ¿no? De acuerdo a los momentos, a las instancias, ¿no? Y con ello doy por concluida esta ponencia. Quedo atento a las preguntas que tengan pertinentes. Muchas gracias. Listo, gracias, doctor Alfaro, por su interesante ponencia. Ahora, dirigiéndonos a las preguntas, aquí hay una por parte de Henry Urrutia que dice, si el juez admite prueba de oficio, ¿pueden las partes proponer cuestión probatoria en contra de la prueba admitida? Muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante porque la Corte Suprema no se pronuncia al respecto en este pleno casatorio. Um, mm, un sector de la jurisprudencia admite que sí se puede cuestionar mediante los cuestionamientos probatorios. Fíjense, la lógica de todo medio de prueba es que esté expuesto al contradictorio y una forma de ejercer el contradictorio o cuestionar las pruebas presentadas por las partes es estos cuestionamientos, ¿no? Esta es una manera, no es la única, luego podemos discutirlas también en audiencia, etcétera, pero una un instrumento procesal por la que las partes pueden cuestionar su actividad probatoria de manera recíproca es los cuestionamientos. Pero está en las pruebas aportadas por las partes. Bajo esa lógica, las pruebas también integradas por las partes podrían estar expuestos al cuestionamiento probatorio. Ahora bien, si asumimos el fundamento del cuestionamiento probatorio como una manifestación del ejercicio del contradictorio, considerando que la Corte Suprema y también la legislación
permite la promoción del contradictorio, entonces esta ya estaría suplida con el ejercicio del contradictorio, ¿no? Porque es ahí donde se pueden alegar las mismas razones propias de los cuestionamientos probatorios, ¿no? Dependerá, por tanto, del tipo de medio de prueba, si es tacha o oposición, si es por falsedad o cuestión formales, etcétera. Todos los argumentos que pueden resultar pertinentes dependiendo del tipo de medio de prueba. Entonces, consideraría que en principio sí pueden promoverse el cuestionamiento probatorio sobre la base de que las pruebas también aportadas por las partes están expuestas a ello. La Corte Suprema no se pronuncia al respecto, la legislación tampoco omite ello, no dice nada al respecto, pero tiende a pensar que la promoción previa del contradictorio permite también sustituir esta posibilidad ya de cuestionamiento, ¿no? Y bajo la lógica del contradictorio previo, por tanto, entonces las partes podrían poner en discusión todo lo que estimen pertinente, incluso aquellas mismas razones que puedan entrar en un cuestionamiento probatorio típico contra las pruebas del parte. Gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta por parte de María Alejandra Conde. Dice, ¿cómo identificar si la prueba de oficio suple la carga de la prueba de una de las partes? ¿Qué acciones podría tomar la parte perjudicada contra la decisión que ordena la prueba de oficio? Ok, como ya he manifestado, el tema de hoy gira en torno a los límites, ¿no? Todos estos límites, más o menos, tienen el propósito de eh, no reemplazar a las partes, ¿no? En tanto que se cuida de dónde proviene fuentes de prueba, ¿no? Se cuida cómo articularla, contradictorio. Lo que se hace es no reemplazar en la labor de las partes. Si el juez advierte que genuinamente esto es un resultado de una negligencia de las partes, creo que ahí habría razones para considerar que podría suplir o sustituir y por tanto eso no es un escenario propio de la actividad probatoria mediante las pruebas de juicio. Eh, los límites, por tanto, funcionan también como herramientas que puedan evitar que el juzgador utilice las pruebas de oficio como excusa para reemplazar la labor propia de las partes, ¿no? ¿Cómo controlamos esto? La Corte Suprema, en este mismo pleno casatorio, también se pronuncia al respecto. La ley procesal, fíjense en el 194 del Código Procesal Civil, es curioso porque establece en la última reforma, ya de hace varios años también, que la prueba de oficio debe ser motivada, pero es inimpugnable, ¿no? eh, Siempre que no se cumplan los límites antes establecidos. Es decir, a contrario censo, esa regla puede interpretarse en el sentido de que sí procedía o sí procede la impugnación, luego veremos qué medio de impugnatorio sería el más adecuado, pero deja abierta la posibilidad de que pueda ser impugnada, ¿no? Es decir, solo será inimpugnable en tanto que el juzgador no cumpla los límites. Si cumple los límites, es inimpugnable. Pero la Corte Suprema va más allá. En esta regla vinculante se establece que sí procede recurso de apelación, dado que es un auto. Recuerden que el acto procesal con la que se dispone las pruebas es un auto y como tal debe ser motivada y puede ser apelada, ¿no? Mediante, el efecto que establece la Corte Suprema es recurso de apelación sin efecto suspensivo y con la calidad diferida. Es decir, si alguna de las partes finalmente, aun cuando se haya promovido el contradictorio y se haya cumplido todos sus límites, considera que el juzgador ha decidido erradamente sin considerar lo alegado en el contradictorio previo o sin que sea pertinente, etcétera, etcétera, podrá cuestionar esa resolución, apelarla. El efecto que propone la Corte Suprema es sin efecto suspensivo y con la calidad diferida. Esto significa que estaría condicionado a que la parte apele la resolución y que el superior pueda resolver tanto esa apelación reservada o auto que sea reservado con la apelación y la sentencia. Gracias. Gracias, doctor. Una última pregunta aquí. Fernando Olivares nos dice, si el juez ordena la actuación de los medios probatorios documentales, ¿la parte requerida para la entrega o exhibición puede ofrecer medios probatorios vinculados a los aspectos relevantes del medio probatorio de oficio? ¿Podría repetir la pregunta? O sea, si es que en las partes se le requiere, mediante pruebas de oficio, que presente unos documentos, estas aprovechando o con ocasión de presentar estos documentos, ¿puede alegar nueva información o cuál es la última parte?
A ver, lo voy a repetir. Dice, Sí. si el juez ordena la actuación de los medios probatorios documentales, la parte requerida para la entrega o exhibición puede ofrecer medios probatorios vinculados a aspectos relevantes del medio probatorio de oficio. Ok. Entiendo, a ver, puedo interpretar la pregunta en el sentido de que si puede agregar más pruebas o más evidencias dirigidas a confirmar o refutar esa prueba que se está requiriendo, ¿no? Um, Sí, no hay ningún límite tampoco, ¿ah? Eh, Justamente la propuesta o sugerencia de un contradictorio previo justifica este tipo de posibilidades. Podrá alegar, podrá aportar otras pruebas también que consideren más pertinentes o idóneas respecto de la que propone incluso el mismo juzgador. No hay límite a la posibilidad de participación, obviamente razonable, pertinente, adecuadas. um, y por tanto, las partes creo que no solo podrán y considerarán presentar la prueba requerida, sino es un momento adecuado para aportar otras que estimen también pertinentes, igualmente pertinentes, o que puedan sustituir a esa prueba también, u otras alegaciones que sean necesarias para integrar ese vacío detectado por el juzgador. Quizá, me imagino que las partes podrían también pensar en discutir la existencia o no de esa insuficiencia probatoria. No solo, es interesante esto, porque no solo las partes en el ejercicio del contradictorio están llamadas a cumplir, ¿no? Porque puede ser que la prueba también aparezca en el expediente también, sino que el contradictorio es la oportunidad efectiva de participar en la decisión, no es solo para cumplir, ¿no? Eh, Porque, de ser el caso, estaríamos en un contradictorio diferido, ¿no? Es decir, la decisión estaría tomada y el juzgador tendría que ordenar el cumplimiento de un medio de prueba. El contradictorio diferido previo, por tanto, en este sentido, resulta más provechoso o más ventajoso respecto a las posibilidades de argumentación y de pruebas o contrapruebas que puedan presentar también las partes. Gracias, doctor Alfaro. Bueno, le felicitamos por su interesante ponencia y esperamos contar con su participación en otro evento futuro que tengamos. Muchas Gracias, gracias. gracias a ustedes.